Imagina descubrir que algo que haces todas las semanas en tu propia cocina, algo que haces precisamente porque intentas ser práctico, ahorrar dinero y no desperdiciar comida, está creando silenciosa y sistemáticamente las condiciones para uno de los cánceres más mortales del cuerpo humano sin que lo sepas. ¿Suena exagerado? Por desgracia, no lo es. Hay un hábito que cientos de millones de personas repiten cada semana sin pensarlo dos veces: recalentar las sobras. Y la verdad sobre lo que ocurre dentro de 4 alimentos muy específicos la segunda vez que el calor los toca, es algo que la mayoría de las personas nunca llegará a conocer. En los próximos minutos voy a mostrarte exactamente cuáles son los 4 alimentos más peligrosos de recalentar, en qué se convierten químicamente dentro de tu cuerpo cuando presionas ese botón y por qué esa transformación se relaciona directamente con uno de los cánceres con las tasas de supervivencia más bajas de toda la medicina moderna: el cáncer de páncreas. Soy el Dr. Favor Admai, y hoy voy a decirte algo que creo que toda persona que cocina en casa merece saber, porque he estado frente a demasiados pacientes que recibieron un diagnóstico devastador y me preguntaron: ¿por qué nadie me advirtió esto antes? Se acabó el quedarme callado. Ahora bien, esto es lo que debes entender antes de empezar. Tu páncreas nunca te avisa. No duele mientras se está dañando. No se inflama. No te manda una señal mientras el daño se acumula silenciosamente durante años y décadas de repetidas agresiones químicas. Para cuando un paciente experimenta el primer síntoma del cáncer de páncreas, el dolor de espalda, la ictericia, la pérdida de peso inexplicable, la enfermedad normalmente lleva años desarrollándose. Y la tasa de supervivencia a 5 años del cáncer de páncreas ronda el 12%. 12%. No es una enfermedad que te dé una segunda oportunidad cuando se anuncia. Es una enfermedad en la que la prevención no es simplemente la mejor estrategia. Es la única estrategia que funciona de forma constante. Y parte de lo que alimenta esa prevención está ahora mismo en tu refrigerador, esperando ser recalentado para el almuerzo de mañana. Antes de hablarte de los 4 alimentos, necesito explicarte qué sucede realmente a nivel químico cuando se recalienta la comida. Porque sin esa base, esto sonará como alarmismo en lugar de la bioquímica que realmente es. Cuando ciertos alimentos se cocinan por primera vez, ocurren reacciones químicas naturales. Las proteínas interactúan con los azúcares y el calor. Los compuestos que contienen nitrógeno interactúan con los aminoácidos disponibles. Las grasas empiezan a oxidarse. En la mayoría de los casos, los compuestos producidos durante la primera cocción están presentes en cantidades que el cuerpo puede manejar, procesar y eliminar. Pero recalentar cambia la ecuación de forma fundamental. La segunda vez que se aplica calor, ocurren varias cosas al mismo tiempo. Primero, los compuestos antioxidantes protectores que estaban presentes en el alimento original se degradan aún más o se destruyen. Los amortiguadores biológicos que habrían neutralizado parcialmente los compuestos dañinos desaparecen. Segundo, las reacciones químicas que produjeron pequeñas cantidades de compuestos cancerígenos durante la primera cocción se aceleran otra vez, pero esta vez sin esos amortiguadores. Tercero, la actividad bacteriana que ocurrió durante el enfriamiento y el almacenamiento ya empezó a convertir ciertos compuestos, especialmente los nitratos de las verduras, en formas intermedias más reactivas y peligrosas. Luego, el calor impulsa esos compuestos intermedios hasta convertirlos en carcinógenos. La clase específica de compuestos que más preocupa desde el punto de vista de la investigación sobre el cáncer son los compuestos nitrosos, también llamados nitrosaminas, y las aminas heterocíclicas. Ambos han sido clasificados por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer como probables carcinógenos humanos. Los estudios en animales han aportado evidencias sólidas sobre la carcinogenicidad de los compuestos nitrosos en múltiples órganos, incluido específicamente el páncreas. Investigaciones publicadas en revistas revisadas por pares han identificado los compuestos nitrosos de la dieta como una de las vías por las cuales la exposición repetida contribuye al riesgo de cáncer de páncreas. Esto no es una especulación. Está documentado en la literatura científica y se relaciona directamente con los alimentos que estoy a punto de nombrar. El primer alimento son las carnes procesadas. Específicamente, las carnes procesadas recalentadas. Este es el caso que la mayoría de las personas cree entender, pero en realidad no comprende. Salchichas, embutidos, tocino, jamón, carnes frías, carne enlatada, cualquier carne que haya sido curada, ahumada, conservada o procesada usando nitratos y nitritos como conservantes. Estos alimentos ya contienen una concentración significativa de compuestos nitrosos simplemente por la forma en que se fabrican. Los nitritos usados como conservantes reaccionan con las aminas presentes naturalmente en la proteína de la carne durante el procesamiento,
produciendo nitrosaminas antes de que el alimento llegue siquiera a tu cocina. Cuando recalientas estos alimentos, no comienzas con una base química limpia. Estás aplicando calor a un alimento que ya contiene carcinógenos documentados. Y el calor acelera la formación de nitrosaminas. Cuanto más alta sea la temperatura y más prolongada sea la exposición, más se intensifica la reacción. Freír o calentar en microondas carne procesada a temperatura alta produce una concentración de nitrosaminas considerablemente mayor que la que contenía el alimento original. La verdad práctica es esta: las carnes procesadas contienen sus propios precursores carcinogénicos incorporados. Cocinarlas una vez ya es un acontecimiento químico. Recalentarlas a altas temperaturas es añadir un acelerante a una reacción que nunca debió fomentarse desde el principio. Si vas a comer estos alimentos, y no te estoy diciendo que nunca los comas, cómelos una sola vez. Frescos, preparados una vez y nunca los calientes en el microondas a potencia alta. El segundo alimento son las espinacas y otras verduras de hoja verde ricas en nitratos. Este es el que más sorprende a la gente. Eligen las espinacas precisamente porque son saludables. Las agregan a todo precisamente porque el consejo nutricional que han recibido durante décadas ha sido correcto. Las espinacas son realmente ricas en hierro, folato, vitaminas y antioxidantes. Y luego recalientan las espinacas que sobraron de la cena y deshacen una parte importante de ese beneficio nutricional mientras activan al mismo tiempo la vía química que intentaban evitar. Esto es lo que ocurre. Las espinacas contienen nitratos naturales, compuestos que en las espinacas frescas son totalmente benignos e incluso beneficiosos para la presión arterial y la función cardiovascular. Cuando las espinacas se cocinan y luego se dejan enfriar y reposar, incluso dentro del refrigerador, la actividad bacteriana y las reacciones enzimáticas dentro de la verdura cocida comienzan a convertir esos nitratos en nitritos. Esta conversión ocurre continuamente durante el almacenamiento. Cuanto más tiempo reposen las espinacas cocidas, más nitritos contienen. Cuando las recalientas, suceden dos cosas. El calor impulsa una mayor formación de nitritos. Y también impulsa una reacción entre esos nitritos y los aminoácidos presentes en las espinacas, produciendo nitrosaminas. Un estudio publicado en la revista Foods advirtió específicamente contra almacenar espinacas hervidas durante más de 12 horas a temperatura ambiente, precisamente por esta vía directa de conversión de nitratos a nitrosaminas. Lo mismo se aplica a otras verduras con alto contenido de nitratos: apio, remolacha, col rizada y zanahorias. El apio, en particular, contiene concentraciones extremadamente altas de nitratos. Cuando el apio se cocina en sopas y guisos y luego se recalienta repetidamente, como sucede constantemente en la cocina casera, cada ciclo de recalentamiento impulsa la conversión de nitratos a nitritos y de nitritos a nitrosaminas. Además, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud confirmó que las nitrosaminas presentes en los alimentos son carcinógenos establecidos relacionados con cánceres gastrointestinales y pancreáticos. La ironía es exacta. La verdura que recalientas precisamente porque es saludable se transforma químicamente en algo que actúa contra la protección que se suponía que debía brindarte. El enfoque más seguro es sencillo. Cocina espinacas y verduras de hoja verde frescas en la cantidad que vayas a comer de inmediato. Si te sobran espinacas cocidas, cómelas frías en una ensalada al día siguiente, en vez de recalentarlas. El frío no impulsa la reacción que forma nitrosaminas. El calor sí. Si has llegado hasta aquí, está claro que esto te importa. Quieres ver lo que viene después. Pero la mayoría de los espectadores disfruta este contenido y se va sin suscribirse, y luego se pierde todo lo que sigue. Si este vídeo significa algo para ti, si conocer estos 4 alimentos cambia la forma en que cocinas esta semana, suscríbete. Toma un segundo. De lo contrario, probablemente olvidarás que este canal existe y te perderás muchas conversaciones importantes en el futuro. Ahora continuemos, porque el tercer alimento es el que la mayoría de las personas ya sospecha que es peligroso, pero por una razón totalmente equivocada. El tercer alimento son los aceites de cocina. Específicamente, recalentar aceites que ya se calentaron una vez. Cuando un aceite de cocina, especialmente un aceite poliinsaturado como el de girasol, maíz, soya o canola, se calienta a temperatura de cocción, comienza un proceso llamado peroxidación lipídica. Los dobles enlaces de los ácidos grasos poliinsaturados reaccionan con el oxígeno y el calor para producir una cascada de compuestos oxidados, aldehídos, en especial acroleína y 4-hidroxinonenal, hidrocarburos aromáticos policíclicos, y acrilamida en presencia de alimentos ricos en almidón. Estos compuestos son genotóxicos,
lo que significa que provocan daño directo al ADN. Cuando ese aceite se recalienta, o cuando se recalienta comida frita o cocinada en ese aceite, el proceso de oxidación continúa desde donde se quedó. Cada exposición adicional al calor intensifica el daño. La concentración de aldehídos e hidrocarburos aromáticos policíclicos aumenta con cada calentamiento. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ha clasificado varios de los compuestos principales producidos por el calentamiento repetido del aceite, incluida la acrilamida y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, como probables carcinógenos humanos. Cada vez que recalientas alimentos fritos, papas fritas, pollo frito, cualquier cosa cocinada en aceite, aplicas calor adicional a un alimento que ya estuvo en aceite que había pasado al menos por un ciclo previo de oxidación. El riesgo adicional específico de recalentar alimentos fritos, en vez de simplemente freírlos a altas temperaturas, es este. Cuando se recalienta comida frita, especialmente en un microondas, la temperatura de la superficie se vuelve desigual. Algunas zonas del alimento se chamuscan a temperaturas muy altas, mientras otras apenas se calientan. Las zonas chamuscadas producen las concentraciones más elevadas de las tres clases de compuestos: aminas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos y acrilamida. Puede que ni siquiera notes ese chamuscado, porque ocurre a un nivel microscópico que no siempre produce un dorado visible. El enfoque más seguro es no recalentar alimentos fritos. Como los alimentos fritos una sola vez, frescos e inmediatamente después de cocinarlos. Si tienes que recalentarlos, usa un horno a temperatura moderada que caliente el alimento de manera uniforme, en vez de chamuscar las superficies. Y nunca reutilices el aceite para freír. Deséchalo después de un solo uso. El cuarto alimento es el arroz. Y este se diferencia de los otros de una manera crucial. El riesgo del arroz recalentado no es principalmente cancerígeno en el mismo sentido químico directo que los tres alimentos anteriores. El riesgo es una toxina bacteriana resistente al calor, lo que significa que recalentar no la destruye, y que tiene conexiones documentadas con la inflamación intestinal, que a su vez es un factor de riesgo conocido para los cánceres gastrointestinales tras una exposición repetida a largo plazo. Cuando el arroz cocido se deja a temperatura ambiente, y las investigaciones muestran que esto sucede de forma habitual en hogares que cocinan arroz en grandes cantidades, una bacteria llamada Bacillus cereus, cuyas esporas sobreviven al proceso de ebullición original y permanecen inactivas en el grano cocido, comienza a multiplicarse. Esta bacteria produce dos tipos de toxinas. Una causa vómitos en cuestión de horas. La segunda causa diarrea y se produce específicamente durante la fase de almacenamiento, no después de recalentar. El punto crítico que la mayoría de las personas desconoce es este: cuando recalientas el arroz, matas las bacterias. Pero las toxinas que ya produjeron son estables y resistentes al calor. Sobreviven a un recalentamiento completo en el microondas. Sobreviven al recalentamiento en la estufa. Las bacterias desaparecen. Las toxinas permanecen en el alimento. A corto plazo, esas toxinas causan náuseas, vómitos, cólicos abdominales y diarrea. Es desagradable, pero sobrevive. A largo plazo, y esta es la conexión de la que la mayoría de las personas nunca escucha, la exposición repetida y de bajo nivel a toxinas bacterianas provenientes de arroz almacenado y recalentado de forma inadecuada contribuye a la inflamación intestinal crónica. La inflamación crónica del tracto gastrointestinal es una de las vías más ampliamente documentadas hacia los cánceres gastrointestinales. Cada vez que el revestimiento intestinal se irrita con toxinas bacterianas resistentes al calor, la respuesta inflamatoria deja daño microscópico. Durante años y décadas de exposición semanal, ese daño acumulado crea el entorno celular en el que puede desarrollarse el cáncer. Esto no es hipotético. La relación entre la inflamación intestinal crónica y los cánceres gastrointestinales es uno de los hallazgos más reproducidos en la epidemiología del cáncer. El protocolo para el arroz es específico y sencillo. Después de cocinarlo, enfríalo rápidamente en el plazo de 1 hora y refrigéralo. El enfriamiento rápido evita que la temperatura se mantenga en el rango de crecimiento bacteriano durante el tiempo suficiente para que se produzcan cantidades significativas de toxinas. Guárdalo refrigerado durante no más de 24 horas. Cuando lo recalientes, hazlo una sola vez. Asegúrate de que alcance una temperatura muy caliente y humeante en todo el arroz, no solamente que esté tibio en el centro. Y nunca recalientes arroz por segunda vez. Cocina arroz en cantidades más pequeñas para que sobre menos. Si acostumbras cocinar arroz en grandes lotes para ahorrar tiempo, cambia ese hábito. El tiempo que ahorras no vale el riesgo acumulado de exposición semanal a toxinas bacterianas durante décadas.
Quiero unir todo esto, porque quiero que termines este vídeo con una idea clara y específica. No ansiedad, sino información. 4 alimentos, 4 mecanismos distintos, un principio que los une. Las carnes procesadas recalentadas producen nitrosaminas, compuestos nitrosos que la investigación ha relacionado específicamente con el desarrollo de cáncer de páncreas y que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasifica como probables carcinógenos humanos. Las espinacas recalentadas y las verduras de hoja verde ricas en nitratos convierten sus nitratos naturales en nitritos y luego en nitrosaminas mediante una reacción impulsada por el calor, que puede evitarse por completo simplemente comiéndolas frías o cocinándolas frescas. Los aceites de cocina recalentados presentes en alimentos fritos producen una carga acumulativa de aldehídos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y acrilamida, compuestos genotóxicos que dañan directamente el ADN con cada ciclo adicional de calentamiento, acumulándose sobre el daño anterior. El arroz almacenado de forma inadecuada y recalentado aporta toxinas bacterianas resistentes al calor que sobreviven al microondas y se acumulan como inflamación intestinal crónica a lo largo de años de exposición repetida. Nada de esto requiere que cambies toda tu dieta. Nada de esto exige que dejes de disfrutar la comida. Exige 4 cambios específicos de hábito. Nunca recalientes carnes procesadas a temperatura alta. Come las espinacas cocidas y las verduras de hoja verde frías al día siguiente, en lugar de recalentarlas. Desecha el aceite usado y nunca recalientes alimentos fritos. Enfría el arroz rápidamente. Refrigéralo en el plazo de 1 hora y recaliéntalo solo una vez hasta que esté muy caliente y humeante. Ese es el resumen práctico. Esos 4 cambios, aplicados de forma constante a tus hábitos semanales en la cocina, reducen de manera significativa tu exposición a la clase específica de compuestos que investigadores y oncólogos relacionan con los cánceres de menor tasa de supervivencia. Ahora dime algo en los comentarios. ¿Cuál de estos 4 alimentos te sorprendió más? Porque la respuesta que escucho de las personas que ven este contenido casi siempre me muestra exactamente dónde está la mayor brecha en la educación de salud pública, y eso da forma a cada vídeo que hago después de este. Tu comentario importa más de lo que crees. Si este vídeo te dio algo que realmente cambiará la forma en que cocinas esta semana, compártelo. No por este canal. Hazlo por la persona de tu vida que recalienta las salchichas que sobraron todas las mañanas y nunca ha pensado en la química que está consumiendo junto con ellas. Ese compartir puede ser lo más útil que hagas hoy por su salud. Suscríbete para más conversaciones honestas sobre lo que la ciencia realmente dice acerca de las decisiones alimentarias que importan. La próxima vez hablaremos de los 5 alimentos del desayuno que suelen promocionarse como saludables y que las investigaciones sugieren cada vez más que están haciendo lo contrario, especialmente en adultos mayores de 60 años. Una última cosa importante. Todo lo que he compartido hoy se basa en bioquímica publicada, investigaciones en ciencia de los alimentos y el trabajo documentado de organizaciones internacionales de investigación sobre el cáncer. Esta es información educativa, no consejo médico personal para tu situación. La relación entre los carcinógenos dietéticos y el riesgo de cáncer está bien establecida en la literatura científica. Pero el cáncer es complejo y el riesgo individual depende de muchos factores que no conozco sobre ti. Si te preocupa el riesgo de cáncer o tu dieta, por favor habla con tu propio médico, que conoce tu historial. Soy el Dr. Favor Admai. Protege tu salud con la información que tu cocina nunca te dio.